اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad sallallahu salamu alayhi ajma'in. Continuamos hablando acerca del arrepentimiento. Uno podría preguntarse si nosotros queremos arrepentirnos, y esto de regresar y no volver a cometer los errores, los pecados, y poder eliminar y acabar con las enfermedades del alma a través del arrepentimiento. ¿Sobre qué hay que arrepentirse? ¿De qué hay que arrepentirse? ¿Cuáles son esos puntos en donde uno debe volver atrás y comenzar una nueva vida? Generalmente los sabios hablan de dos tipos de pecado. Como si fuera que todo lo que pasa por el pensamiento, si solo es una idea, una imagen, todavía no se considera pecado. Lo que podría estar en la lista de los pecados que uno debe arrepentirse de ellos, y que es preferible arrepentirse y que es necesario arrepentirse, y sobre la filosofía que venimos hablando y las condiciones que necesita el arrepentimiento, son dos tipos de pecado: o el pecado interno o el pecado externo. El pecado interno es lo que tiene que ver con las enfermedades del alma que venimos hablando y que tiene que ver con los defectos del corazón, es decir, aquellas cuestiones que están relacionadas con la forma del carácter humano o con esta imagen interna del ser humano. Aquel día habíamos dicho que el akhlaq o la ética como ciencia está dedicada a la cura de las enfermedades que van dando forma al espíritu humano o al alma humana. Bueno, sobre eso es que hay que arrepentirse en una primera instancia. Los pecados del corazón, como por ejemplo puede ser el tema de la hipocresía, el tema de la ira, cuando uno, digamos, rápidamente se pone nervioso, el tema del orgullo de sí mismo, el tema de sentirse más que los demás, el tema del engaño, el tema de hacer cizaña, el tema de no cumplir con las promesas, o por ejemplo la desobediencia a los padres, o cortar las relaciones con los parientes, o por ejemplo el amor a la vida terrenal, o el no tener esperanza de la misericordia de Dios, o por ejemplo el no ser una persona segura para los otros, el envidiar, el pensar mal de los demás, y todas esas cuestiones que son características del alma, o sea, son cualidades del alma, son cuestiones que están relacionadas al interior del hombre. O sea, sin que uno haga nada, internamente yo siento envidia, yo me siento más que los demás, yo me siento orgulloso de lo que hago, yo me siento engrandecido, todo ese tema interno que tiene que ver con el ego inferior, y sin llegar a ser una expresión de la acción, o sea, una manifestación y evidencia de la acción. Entonces, esa es la primera dimensión, o una de estas dos dimensiones que hay que arrepentirse, uno de estos dos campos de los pecados. O sea, cuando alguien dice uno desobedeció a Dios, no solamente estamos hablando del pecado externo que tiene que ver con una acción, como que yo fornique, como que yo mienta, como que yo mate, como que yo robe, sino que tiene que ver también con los estados del alma, lo que pasa internamente conmigo. Si yo ahora pienso mal de una persona, estoy pecando. Si yo ahora siento celos o envidia por mi compañero que sacó un mejor número que yo en el examen, estoy pecando. Si yo ahora quiero que mi compañero no tenga esa bicicleta y que se le rompa o que se la roben porque yo no tengo bicicleta, estoy pecando. O sea, el pecado no necesariamente es una desobediencia sobre una acción concreta en el sentido de manifiesta, sino también las acciones del alma, porque internamente también tenemos posibilidad de decidir, posibilidad de elegir y posibilidad de aplicar, digamos, ejecutar esa voluntad internamente sin la necesidad del cuerpo, digamos, de manifestar la acción. El otro tipo de pecado es el pecado, los pecados prácticos que le llaman. Los primeros le llaman ad-dunub al-akhlaqiyya, los pecados morales, los pecados del carácter, ¿sí?, del interior humano. Este segundo pecado es el pecado o los pecados prácticos, que son todos aquellos pecados que están relacionados a la acción. O sea, el otro eran estados del interior, del alma, del corazón,
o situaciones o características internas, o estados, sí, más que características, estados. Lo segundo no, es una acción. O sea, yo en acción, digamos, haciendo un acto determinado, estoy desobedeciendo a Dios. Como bien dijimos que puede ser el tema de robar, el tema de insultar, por ejemplo, el apoderarse de lo que no es nuestro, por ejemplo, el matar, el tema de el derroche o el despilfarro, el utilizar, digamos, algo sin necesidad o que algo se esté gastando sin que uno se esté beneficiando o aprovechándolo. Por ejemplo, el tema de la mala lengua, el tema de andar contando constantemente los defectos de las personas, estar tratando de ver quién se equivoca, quién no se equivoca, si se equivoca burlarse. Por ejemplo, el tema de faltar el respeto a las personas, especialmente a los mayores o a quienes merecen respeto, el tema de tomar alcohol, el tema de no rezar, de no cumplir con las devociones. Por ejemplo, tengo dinero para ir al Hajj y no peregrino, tengo, por ejemplo, la necesidad de pagar el zakat del día del Eid en el mes de Ramadán y no lo pago, o todo lo que tiene que ver con el tema de los impuestos, digamos, del Homs y el zakat, el quinto, o por ejemplo, no ayunar. Llega el mes de Ramadán y no ayuno, o por ejemplo el no cumplir con mi obligación de encomendar el bien y vedar el mal, el comer carne, por ejemplo, que no está permitida, el comer de un sustento que no es el permitido, que no es halal, es decir, todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la acción. Y acá sepamos que el tema de la acción no está ligado únicamente a la desobediencia en el sentido de hacer lo que es pecado. También dejar lo obligatorio es considerado un pecado. Porque la gente a veces cuando uno dice, por ejemplo, lo haram uno dice, bueno, fornicar, mentir, matar, eso es haram, es cierto, porque estoy haciendo una acción que es pecado. Pero también el no hacer una acción que es obligatoria es considerado haram. Por ejemplo, el rezo es obligatorio. Yo no rezo, eso es haram. O sea, eso es pecado. O sea, el pecado tiene dos manifestaciones. Hacer lo que no se me permitió y dejar de hacer lo que se me obligó. Esa es la definición del pecado. Entonces, estas son las dos formas de arrepentimiento. O me arrepiento de las acciones, como llamamos los pecados prácticos, que tienen que ver con algo que yo manifiesto a través de mi cuerpo, de mi palabra, ya no es un tema interno. O bien tiene que ver con los estados del alma, las características del alma, este carácter humano, la ética, los valores, los principios y esos sentimientos que son internos y que no terminan, digamos, de florecer en la manifestación externa. O sea, no es una acción externa, sino que es simplemente una cuestión del corazón y del alma. Entonces, los pecados son, podríamos llamar, los pecados del cuerpo, de la lengua, de la vista, del oído y del cuerpo en general, y los pecados del corazón. De los dos tengo que tratar de arrepentirme. Y ese es el verdadero arrepentimiento. Entonces, cuando decimos debes arrepentirte de estos dos grupos. Y ahí es bueno que uno comience en la reflexión a ver, porque muchas veces uno, cuando estuvimos hablando del tema de la contabilidad de las acciones, muchas veces en la contabilidad de las acciones uno recuerda únicamente las acciones. O sea, por ejemplo, yo si hoy no me levanté a rezar a la mañana, digo al fin de la noche cuando estoy contabilizando mis acciones, hoy no me levanté. Hoy, por ejemplo, hablé mal de fulanito. Hoy comí tal cosa que estaba, por ejemplo, no estaba permitida. Hoy bailé, por ejemplo. Hoy forniqué. Cualquier cosa de estas, que Dios nos libre de ellas. Pero no hay que olvidarse que en el tema de la contabilización de la contabilidad de las acciones también hay que recordar los sentimientos. Hoy sentí envidia por fulanito. Hoy sentí que yo era un gran hombre. Hoy sentí que el mundo estaba sonriéndome porque yo soy un hombre especial. Todas esas cosas hay que tener cuidado también, hay que contabilizarlas y tienen que ser parte del arrepentimiento. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.